Muchas bendiciones en este hermoso día. Que la paz de Dios esté posando sobre sus vidas de manera poderosa y especial. Hoy es un día muy especial ya que hoy vamos a impartir la lección número 5 de esta clase 101. Descubra la membresía de la iglesia. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, ya que vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo en agua y vamos a hablar también acerca de lo que es la cena del Señor. Así que mantenga sus oídos espirituales atentos, porque yo sé que hoy vamos a aprender muchísimo de la palabra de Dios. Si eres nuevo escuchando esta clase, debes saber que ya hay 4 lecciones anteriores a estas, 4 lecciones anteriores a esta, y esta es la número 5. La lección número 5, de manera que hay 4 anteriores. Le invito a que escuche también las enseñanzas anteriores. Vuelvo y repito, esta es la clase 101. Descubra la membresía de la congregación. Amén. Y vamos a hablar sobre el bautismo primero y luego vamos a hablar sobre lo que es la cena del Señor. Quien les habla es el pastor Kelvin Figuereo. Pastor Kelvin Figuereo. Y vamos a comenzar hablando sobre la importancia de ser bautizado. ¿Por qué debo ser bautizado? Es una pregunta que vamos a contestar. ¿Por qué debo bautizarme? ¿Por qué debo bautizarme? Número 1, debemos bautizarnos para seguir el ejemplo establecido por Cristo. En Marcos capítulo 1, versículo 9 dice la palabra: en ese tiempo Jesús vino a Nazaret y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Ahora, ¿por qué fue bautizado Jesús? ¿Acaso Jesús fue bautizado para ser salvo? No, él no necesitó ser salvado, porque él era perfecto, era el Hijo de Dios, era Dios. El bautismo no salva, sino que el bautismo es un símbolo de obediencia y un ejemplo que debemos seguir como él lo hizo. Y número 2, ¿por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué debemos bautizarnos? Número 2, porque Cristo lo ordena. Cristo manda que cada cristiano sea bautizado. Jesús dijo: id entonces a todas las personas. En otra versión dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Pero vamos a leerlo como lo dice esta versión. Dice: Jesús hablando dijo: id entonces a todas las personas. Y número 1, hágales mis discípulos. Número 2, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 3, enseñándoles a obedecer todo lo que he ordenado. Eso lo dice la palabra de Dios. Estas son las 3 cosas que a la iglesia se le ordena hacer. A hacer discípulos, número 1. Número 2, ayudar a las personas a conocer a Cristo. Número 3, bautícelos. Ayúdeles a crecer. De manera que muchas personas piensan: me bautizaré después que haya madurado. Dicen muchas personas: me bautizaré después que haya crecido. Después de que conozca más sobre la vida cristiana, me bautizaré. Dicen muchos. Y no es correcto hacerlo de esa manera, sino que la palabra dice: después que tú creas, después que tú te conviertas, después que tú entregues tu vida a Cristo, después de eso, tiene entonces que tomar la decisión de bautizarte.
Inmediatamente usted se entrega a Cristo, tiene que hacerlo. No es correcto demorar esa decisión por mucho tiempo. Note el orden. Usted hace discípulos, entonces los bautiza y luego entonces puede durar el resto de tu vida creciendo como un cristiano. No puede prolongar esto demasiado tiempo. Tiene que hacerlo lo antes posible. Amén. Y eso es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué debo bautizarme? Número 3. Esto demuestra que realmente soy un creyente. La Biblia dice, muchas de las personas que lo oyeron, creyeron y se bautizaron. Creyeron y se bautizaron. El bautismo no te hace un cristiano, no te hace un hijo de Dios. Solo demuestra que eres ya un cristiano, que eres ya un hijo de Dios. Es como decir un anillo de boda no me hace estar casado. El anillo de boda simplemente es un compromiso, es un símbolo de compromiso. Pero el anillo de boda no me hace estar casado, sino que es un símbolo de mi compromiso ante Dios y ante un grupo de personas. Porque yo dije cuando me casé, sí, acepto. Y entregué mi vida a esa mujer delante de Dios por el resto de mi vida. Ese compromiso es lo que me hace casado, no el anillo. Si el anillo se me perdiere, yo sigo casado, porque el anillo simplemente es un símbolo exterior de un compromiso interior. Así es el bautismo. El bautismo es un compromiso que uno hace ante los ojos de Dios. Pero el bautismo no salva, sino que somos salvos y a la misma vez, después que somos salvos, entonces, como símbolo exterior, como confesión pública de nuestra fe, pues entonces somos bautizados. El bautismo no te hace cristiano. El bautismo es solo un símbolo exterior de un compromiso interior. El bautismo es un símbolo exterior de un compromiso interior. Ahora, es tu compromiso a Cristo que te salva. El bautismo solo dice al mundo, no estoy avergonzado de decirle al mundo entero lo que pasó en mi vida. Yo le he dado mi vida a Cristo. Yo le he dado mi vida a Jesús. Amén. Eso es lo que realmente es el bautismo. Es una confesión pública de nuestra fe. Es no avergonzarse de Jesucristo. La Biblia dice, nosotros sabemos que hemos venido a conocerlo si obedecemos sus mandamientos. Ahora, ¿cómo demuestra usted que es cristiano? Usted obedece sus mandamientos. Y uno de sus primeros mandamientos es ser bautizado. La otra pregunta que vamos a contestar en el día de hoy es, ¿cuál es el significado del bautismo? El bautismo tiene dos significados. El bautismo ilustra la sepultura y la resurrección de Cristo, y el bautismo también ilustra mi nueva vida como cristiano. Número 1, ilustra la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, dice la palabra. Fue sepultado y resucitó. La Biblia dice, mediante el bautismo usted fue sepultado con Cristo y en el bautismo resucitó también con Cristo. En nuestra congregación bautizamos de la manera que ellos hicieron en la Biblia, mediante inmersión, mediante
inmersión. Sumergimos a toda la persona bajo el agua. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo de un entierro y de una resurrección. Así como Jesucristo fue muerto y sepultado en la tierra durante 3 días y luego entonces resucitó. Cuando nosotros zambullimos a las personas en el agua, eso tiene ese tipo de significado. Eso ilustra muerte y resurrección. Muerte al viejo hombre, con sus vicios, con sus placeres. Y cuando sale del agua, entonces resucita para vivir en novedad de vida. Número 2, el bautismo ilustra mi nueva vida como cristiano. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva creación es, o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De manera que otra versión dice: cuando alguien se vuelve un cristiano, él es una nueva persona interiormente. La vida vieja ha fallecido, la vieja vida ha fallecido y una nueva vida ha empezado, dice otra versión. De manera que en la Biblia no había ninguna tal cosa como una persona reclamando ser un cristiano sin ser bautizado. Cuando una persona se entregaba a Cristo, en automático era bautizado. Usted era bautizado inmediatamente cuando entregaba su corazón a Cristo, según lo que dice la palabra de Dios. Mediante nuestro bautismo nosotros fuimos sepultados con Él y compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros llevemos una nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo no te hace un cristiano, solo muestra que usted ya cree. Y la otra pregunta que vamos a contestar es: ¿por qué debo bautizarme por inmersión? Hay muchas formas de bautismo. Algunas iglesias rocian un poco de agua en la frente, algunas iglesias vierten un poco de agua, algunas zambullen un poco, otras te sumergen todo el cuerpo debajo del agua. Ahora, ¿por qué nosotros como iglesia creemos en la práctica de ser bautizado por inmersión? ¿Por qué? ¿Por qué creemos de que hay que bautizarte sumergiéndote, zambulléndote en el agua, entrando el cuerpo completo en el agua? ¿Por qué razón? Por 4 razones. Número 1, porque Jesús fue bautizado de esa manera. Esa es la razón número 1. Número 2, cada bautismo en la Biblia fue por inmersión. Número 3, es lo que la palabra significa. Es lo que la palabra significa. Y número 4, aún mejor, simboliza un entierro y una resurrección. Vamos a comenzar a explicar con lujo de detalle esto que le estoy explicando ahora. ¿Por qué debo bautizarme por inmersión? Número 1, porque Jesús fue bautizado de esa manera. Nosotros queremos hacerlo de la manera en que ellos lo hicieron en la Biblia. La palabra dice: en cuanto Jesús fue bautizado, Él salió del agua, Él bajó al río Jordán. Juan el Bautista lo bautizó en el río, y si subió del agua es porque ya su cuerpo había bajado primero, había sido zambullido primero. Cada bautismo en la Biblia fue por inmersión. Número 2. Ejemplo: Felipe con el eunuco. Acuérdense de esa historia. Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe le bautizó. Entonces ellos salieron del agua, dice la palabra de Dios. Número 3, es lo que la palabra significa. ¿Por qué bautizamos
de esa manera por inmersión, porque es lo que la palabra significa, bautizar. Literalmente significa sumergir bajo agua. La palabra griega batizo significa sumergir bajo agua. Y número 4, aún mejor, simboliza un entierro y una resurrección. ¿Simboliza qué? Un entierro y una resurrección. Los fundadores de varias denominaciones están de acuerdo sobre esto. Están de acuerdo sobre esto. Por ejemplo, Martín Lutero, que de ahí salen los luteranos, dijo: yo haría que aquellos que fueron bautizados sean sumergidos completamente, como la palabra sugiere y el ministerio significa. Juan Calvino, que de ahí salieron los presbiterianos, dijo: la palabra bautizar significa sumergir. Ciertamente la inmersión era la práctica de la iglesia primitiva. Y Juan Wesley, que de ahí vienen los metodistas, dijo Juan Wesley: sepultando con él alude a bautizar por inmersión, según la costumbre de la primera iglesia. De manera que todos ellos están de acuerdo que se haga de esa manera. Si ellos lo hacen o no, esta es la manera que lo hicieron en la Biblia. Ellos sumergían el cuerpo, zambullían el cuerpo completamente debajo del agua. El trasfondo número 1 en nuestra iglesia son personas que anteriormente fueron católicos, por ejemplo. Tenemos muchas personas en nuestro personal que ha sido rebautizado por eso mismo, porque en el catolicismo bautizan a los niños, a los bebés. Y yo sé que eso fue muy significante para sus padres, pero no para usted. Y por eso muchas personas se bautizan de nuevo, porque para ellos ese tipo de bautismo no significó nada en su vida. Entonces nosotros hemos oído a muchas personas decir: cuando yo envejezca y acepte a Cristo, yo quiero ser bautizado como Jesús ordenó. Ahora, ¿cuál fue la forma en que Jesús ordenó? No estamos hablando sobre el bautismo de confirmación, sino de un bautismo de confesión. Yo quiero que el mundo sepa que soy un seguidor de Cristo. Yo quiero que el mundo sepa que yo me entregué a Cristo. Ahora, usted no puede hacer eso hasta que usted no se entregue a Cristo. Amén. La otra pregunta que vamos a contestar es: ¿quién debe bautizarse? Cada persona que ha creído en Cristo puede hacerlo. Aquellos que creyeron y aceptaron su mensaje, dice la palabra, fueron bautizados. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 13. El propio Simón creyó y se bautizó. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando ellos creyeron a Felipe, cuando él predicó las buenas nuevas y el nombre de Cristo Jesús, ellos fueron bautizados. Hombres y mujeres fueron bautizados. En nuestra iglesia, en nuestra congregación, esperamos hasta que nuestros niños tengan la suficiente edad para creer y entender el verdadero significado del bautismo. Antes de que lo bauticemos, hay una sola condición en la Biblia para ser bautizado, y es que usted tiene que creer en Cristo Jesús primero. Obviamente usted tiene que ser bastante maduro para entender lo que está ocurriendo. Hoy muchas iglesias practican el bautismo de confirmación. Se piensa que esta ceremonia es un pacto entre los padres y Dios, y bautizan entonces a los niños. Bautizan a sus niños. Entonces los padres prometen criar a su niño en la fe hasta que el niño es bastante maduro para hacer su propia confesión de fe. Entonces esta costumbre empezó aproximadamente
300 años después que la Biblia se terminó. Eso no está en la Biblia, esa práctica no está en la Biblia. No se puede bautizar a los niños, a los infantes. Eso es solo una tradición. Esto es diferente al bautismo del que se habló en la Biblia. Porque el bautismo que se habló en la Biblia es solo para aquellas personas maduras que han creído y que han confesado sus pecados. Porque el propósito es confesar públicamente tu compromiso personal con Cristo. Y un infante, un bebé, no puede hacer tal cosa, porque no tiene conocimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso nosotros en la iglesia no bautizamos a los niños, sino que lo hacemos como Cristo lo hizo. Lo presentamos al Señor y oramos por ellos. Y oramos por ellos. Ahora, la próxima pregunta que voy a contestar es, ¿por qué hacemos nosotros eso? ¿Por qué nosotros practicamos el bautismo en agua? Jesús ordenó a la iglesia hacerlo. Él dijo, id y bautice. Id, bautice. Y número dos, es símbolo que su cuerpo es un miembro del cuerpo de Cristo, según Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Algunas personas me han preguntado, por ejemplo, pastor, ¿y qué vestuario puedo llevar puesto a la hora de yo irme a bautizar? Y yo le contesto, no, cualquier cosa con la que usted se sienta cómodo o cómoda. Por ejemplo, si usted es una mujer, quizá un traje de nadar, un traje de baño, con una camiseta encima, simplemente por modestia. Los hombres solo un pantalón corto o una camiseta, algo que no le importe mojar, algo que no le importe mojar. Siempre le aconsejamos eso, tiene que ir con ropas adecuadas a la hora de ir al bautismo. Y si es posible llevar una sábana blanca, pero tú puedes ir con cualquier cosa que usted se sienta cómoda o cómodo y se sienta cubierta o cubierto. La otra pregunta que vamos a contestar es, ¿cuándo debe bautizarse? ¿Cuándo debe bautizarse? Desde que usted crea en Jesucristo, desde que usted se convierte en un creyente, o desde que usted comprenda la importancia de esto, usted puede hacerlo, usted puede bautizarse, usted está apto para bautizarse. Debe entender la importancia de lo que es el bautismo. Eso es importante. Quizás usted ha sido, por ejemplo, creyente durante algún tiempo, pero no había comprendido la importancia que era esto. Jesús dijo, si usted me ama, guarde mis mandamientos. Y en Hechos dice, aquellos que creyeron fueron bautizados ese mismo día. Ese mismo día fueron bautizados porque entendieron la importancia del bautismo. Por ejemplo, Felipe empezó con la escritura y le dijo las buenas nuevas sobre Jesús. Y cuando viajaron a lo largo del camino, ellos vinieron a un poco de agua. Ellos vieron un poco de agua. Y el hombre dijo, mira, aquí hay agua. ¿Por qué no me puedo bautizar ahora mismo? ¿Qué impide que yo sea bautizado ahora mismo? ¿Y qué le dijo Felipe? Si tú crees con todo tu corazón, tú puedes hacerlo. Eso fue Felipe hablando con el eunuco. Y el hombre respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso yo lo creo. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y de manera que Felipe agarró, bajó con él en el agua y allí Felipe lo bautizó. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la palabra de Dios establece. Y yo quiero aclarar esto. No hay nada especial en el agua. El agua que se utiliza en el bautismo no es santa.
Ni la piscina que se utiliza en el bautismo tampoco lo es, no es santa. El océano no es santo. El río no es santo. Sáquese eso de la cabeza. Lo que es santo es la fe de las personas. No es dónde usted va a ser bautizado. Es por qué usted será bautizado. Usted será bautizado para decir públicamente que Jesucristo es el Rey de su vida, es el Señor de su vida. Y usted como adulto, consciente, ha decidido seguir a Cristo. Y no hay ninguna razón para prolongar esto. Después que usted ya recibió a Cristo y decidió buscarlo a Él, usted debe ser bautizado. Usted debe ser bautizado. Hay algunas preguntas comunes que la gente se hace muchas veces. Y la primera pregunta es, ¿puedo bautizarme con mi familia? ¿Podemos ir y bautizarnos juntos? Sí, claro que sí. Si cada miembro de la familia entiende el significado completo del bautismo y se ha convertido a Cristo, claro que sí, pueden juntos bautizarse como familia. No importa que hayan adolescentes, que hayan jóvenes, si todos entregaron su corazón a Cristo y le sirven al Señor, pues lo pueden hacer. Lo pueden hacer sin ningún problema. Yo lo he hecho, yo he bautizado familias completas que han entregado su corazón a Jesucristo. En cuanto a eso, no hay ningún tipo de problema. Si toda la familia han tenido esa conversión genuina y todos entienden el significado tan importante que es el bautismo, pues se pueden bautizar todos. La otra pregunta es, ¿tendré que decir algo en el bautismo? En el bautismo. Nosotros normalmente, antes de que las personas vayan a las aguas, normalmente lo que hacemos es que ponemos a cada candidato a testificar lo que era su vida pasada antes de conocer a Cristo y lo que era su vida y lo que es su vida ahora que tienen a Cristo. Casi siempre eh, queremos escuchar el testimonio de cada candidato, pero es importante que usted entienda que hay veces en que usted no tiene que decir nada, no tiene que decir nada. Nosotros lo que hacemos es que antes de comenzar a bautizar, damos una explicación breve del significado de lo que es el bautismo. Cada uno de los candidatos están ahí en espera, al borde del río, al borde de la piscina, dependiendo del lugar donde estén bautizados, al borde de la playa, no importa el lugar. Y entonces, cuando llegue el momento de testificar cada candidato, pues entonces así lo hace. Testifica de la grandeza de Dios. Y luego entonces nosotros le bautizamos. De manera que es importante que entendamos este punto aquí. En la Biblia no hay tal cosa como un cristiano que no ha sido bautizado. Y permítame mencionar un par de cosas especiales. Puede haber una circunstancia especial que necesita un bautismo privado. Nosotros estaríamos contentos de hacerlo, pero usted, por ejemplo, si usted se atemoriza del agua o hay gente que absolutamente tienen fobia sobre el agua, lo que hacemos es un bautismo privado. Nosotros comprendemos y simpatizamos y entendemos a todos. Y entendemos a todos. No hemos tenido ese tipo de casos, pero si hay que hacerlo, por alguna razón u otra, ya sea por asuntos de imposibilidades, asuntos, por ejemplo, de cáncer,
o asuntos donde una persona no pueda ir al río o a la playa. Entonces uno busca la manera y la forma de cómo bautizarle de una manera más eficiente o más adecuada para ese tipo de personas. De manera que, aunque no se me ha dado el caso, pero si hay que hacer un bautismo privado, pues lo hacemos. Si la persona, por ejemplo, está incapacitada o está con ese tipo de problemas, tiene fobia al agua, al mar o a la piscina, uno busca otra manera, otra forma de cómo bautizarle en un lugar más privado donde haya control sobre esa situación. Otra pregunta es muy curiosa y es importante que nosotros entendamos esta pregunta. Otra pregunta es, ¿está bien si eres bautizado más de una vez? ¿Está bien eso? Si eres bautizado más de una vez. Bueno, eso se puede hacer. Efectivamente, usted lo puede hacer. Y la pregunta es, con relación a eso, ¿toma usted más de una vez la comunión, o sea, la cena del Señor? No hay en la Biblia ninguna ley que dice que solo puede bautizarse una vez. Por ejemplo, si usted está en la Tierra Santa, da un viaje allá a Israel, a la Tierra Santa, y quiere ser bautizado en el río del Jordán como una reafirmación de su fe, como una renovación de su fe, usted lo puede hacer sin ningún problema. Usted puede proseguir. No hay nada malo en eso, no hay nada malo con eso. No es como el pecado para hacerlo de nuevo. No hay nada malo por eso. Por ejemplo, yo he tenido personas que se han bautizado en iglesias que no son cristianas, que son sectas, y se bautizaron en esa secta, y cuando vinieron a Cristo, que tienen el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, ellos decidieron bautizarse de nuevo, porque entiende que lo hicieron de manera consciente y ya con el conocimiento. O sea, que en cuanto a eso, no hay ningún tipo de problema. De manera que el bautismo es solo uno de los dos símbolos de la salvación, porque el otro símbolo es la cena del Señor. Y es interesante que Jesús nunca les pidiera a sus discípulos que recordaran su nacimiento, pero Él les dijo que recordaran su muerte y resurrección. Él le dio a la iglesia dos símbolos visibles, y a estos dos símbolos visibles Jesús le llamó ordenanzas. Nosotros no llamamos al bautismo y a la cena del Señor sacramentos. No, 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 no. Nosotros le llamamos como la palabra le llama, ordenanzas. No le llamamos sacramento, porque la palabra sacramento significa que salva. Y nosotros no creemos que el bautismo salva, y tampoco creemos que la cena del Señor salva. La Biblia dice que son símbolos de tu salvación, no son cosas que te salvan. Así que técnicamente no son sacramentos. Le llamamos ordenanzas porque fueron ordenados por Dios para que los cristianos recordaran la muerte de Jesús. Amén. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora vamos a hablar acerca de la cena del Señor, que es la segunda ordenanza. Y vamos a contestar la pregunta siguiente. ¿Qué es la cena del Señor? Número uno, es un acto simple y lo vamos a comenzar a desglosar ahora. Número dos, es un recordatorio. Número tres, es un símbolo. Y número cuatro, es una declaración de fe. Amén. Vamos a comenzar hablando de la número uno. ¿Qué es la cena del Señor? Es un acto simple. La Biblia dice que en la primera comunión, el Señor Jesús, la noche que Él fue
traicionado, tomó pan y lo partió. Él no hizo una gran o elaborada ceremonia vistiendo trajes especiales y vestiduras e incienso ardiendo y haciendo todo tipo de rituales elegantes. No, 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 no. Él no hizo eso. La cena del Señor es un acto muy simple. Él tomó pan y él tomó vino y se las dio a las personas que estaban allí, a sus discípulos. Él no hizo un gran ritual elaborado. Cuando tomamos la cena del Señor en la congregación, no la convertimos en un gran ritual. Nosotros solo observamos esos elementos. Por eso decimos que es un acto simple. ¿Qué es la cena del Señor? Número 2. Es un recordatorio. Y cuando Él había dado gracia, dice la palabra, Él lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en recuerdo de mí. De manera que el propósito entero de la cena del Señor es para que recordemos lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué es la cena del Señor? Número 3. Es un símbolo. De la misma manera, Él tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, bebé de ella para recordarme. Y cuando Jesús dijo: este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre, Él no quiso decir que eso era literalmente su cuerpo o que eso era literalmente su sangre. Cuando Él dijo esto, aún Él no había muerto en la cruz del Calvario. Él no se había muerto todavía. Obviamente, Él estaba hablando sobre un símbolo, no su sangre real. Él aún no había ido a la cruz. Si sacara mi cartera de mi bolsillo para mostrarte las fotos que hay en mi cartera y digo: esta es mi esposa, usted no pensaría que mi esposa era el papel fotográfico con químicos en él. Usted sabe acerca de lo que estoy hablando. Simplemente esta foto lo que hace es que representa a mi esposa, no es que es mi esposa. Así mismo sucedió con Jesús. Jesús dijo: este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre. Estaba hablando simbólicamente. Jesús dijo una vez: yo soy la puerta, y eso no significa que Él era un pedazo de madera. Jesús dijo una vez: yo soy el pan de vida, y eso no significa que Él es una barra de pan. No, 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 no. Él está dando un simbolismo. Él dice que este es mi cuerpo, que es para usted un símbolo. Este pan es mi cuerpo, habló en términos simbólicos. Esta copa es mi sangre, habló en términos simbólicos. Y eso es importante que lo entienda. Amén. ¿Qué es la cena del Señor? Es un símbolo, ¿te das cuenta? Y número 4, ¿qué es la cena del Señor? Es una declaración de fe. Porque cada vez que usted come el pan y bebe la copa, usted está proclamando la muerte del Señor hasta que Él regrese. En otras palabras, usted está recordando, está haciendo memoria de la muerte del Señor hasta que Él regrese. Cuando usted toma la cena del Señor, está predicando un sermón, porque está memorizando, está recordando su muerte, su muerte. Amén. Hay una mirada hacia adelante y hay una mirada hacia atrás cuando participamos de esta celebración. Esperamos la realidad de que Jesús regrese. Y Él dice: hace esto hasta que Él regrese, hasta que Él vuelva. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese, dijo Jesús. Y miramos atrás también
porque anunciamos su muerte. Y Jesús no está muerto, porque Él viene otra vez. Simplemente recordamos su muerte, pero anunciamos su regreso, dando a entender de que Él murió, pero resucitó. Amén. Y la otra pregunta que vamos a contestar es, ¿quién debe tomar la cena del Señor? ¿O solo aquellos que puedan creer? ¿Solo los creyentes pueden participar de la cena del Señor? Cuando Jesús ofreció la comunión, cuando Jesús ofreció la cena del Señor, Él no se la ofreció a las 5,000 personas que Él alimentó con panes y con peces. No, 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 no. Él solo ofreció la cena del Señor a los 12 discípulos, quienes Él conoció que eran verdaderos creyentes. Él no ofreció la cena del Señor a las muchedumbres. La cena del Señor es principalmente para los creyentes. Celebramos la cena del Señor una vez al año, a veces la celebramos, o cada 3 meses. Amén. Eh, y este servicio es solo para los creyentes. Este servicio es solo para los creyentes. Amén. La Biblia dice que cualquiera que coma o beba sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe juicio. Así que esta celebración no es para los incrédulos, porque si un incrédulo participa de esta ceremonia, la palabra dice que va a comer y va a beber juicio. La otra pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo me preparo para la cena del Señor? Por consiguiente, voy a contestar esto. Quien quiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de una manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Una persona tiene que autoanalizarse, autoexaminarse antes de comer el pan y beber de la copa. Cada vez que celebramos la cena del Señor en esta iglesia, siempre tenemos antes de esto un tiempo de oración y autoexaminación. Por eso casi siempre la celebramos después de nuestros 21 días de ayuno y oración en nuestra iglesia. O la celebramos después de un tiempo de autorreflexión, de autocomunión. Nosotros le decimos a Dios, oh Señor, si hay algo en mi vida que necesito confesar, si hay algo en mi vida que necesito cambiar, muéstramelo ahora, porque yo quiero ser libre de eso. Saca todo resentimiento de mi vida. Y todo esto lo hacemos antes de tomar la comunión, que es la cena del Señor. La Biblia dice que debemos examinarnos cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor. Nosotros hacemos, por ejemplo, estas 4 cosas. Primero hacemos un autoanálisis, un autoexamen. Y le decimos, Señor Dios, aquí estoy. Señor Jesús, necesito ser cambiado. Y comenzamos a confesar nuestros pecados. Esos pecados que muchas veces están ocultos, comenzamos a confesarlo. Nosotros prácticamente nos rededicamos a Dios. No volvemos a entregar prácticamente en esa autorreflexión, volvemos a entregar nuestras vidas a Jesús y comenzamos a restaurar también nuestras relaciones. La Biblia dice, si usted tiene algo contra otra persona, si está amargado contra otra persona, si está enojado o está resentido, usted no debe tomar la cena del Señor. De hecho, aún dice que no debe dar ofrenda. Si está en esa condición, debe ponerte primero de acuerdo con tu hermano.
Debe primero pedirle perdón a tu hermano. Dice primero, corrige el problema con esa persona y entonces rinda culto, ofrezca tu ofrenda, participa de la cena del Señor. Después que tú hagas todo eso, en caso de que tenga ese tipo de inconveniente, de problema, tienes que autoanalizarte primero. Tienes que autoevaluarte para luego participar de la cena del Señor. Y la otra pregunta es, y última, ¿cuándo y qué tan frecuente debemos observar la cena del Señor? Bueno, la Biblia no dice en ninguna parte, la Biblia no da una regla sobre con qué frecuencia se debe, ¿verdad?, ofrecer la cena del Señor. No hay una regla bíblica. Algunas personas, por ejemplo, hacen la celebración de la cena del Señor cada domingo, otras cada 3 meses, otras los tercer domingo de cada mes, otras iglesias celebran la cena del Señor los últimos domingos de cada mes. Y nosotros hasta este momento lo estamos haciendo una vez al año y también lo hacemos después de cada bautismo. Después de cada bautismo, casi siempre celebramos la cena del Señor. Estamos bautizando cada 3 meses en la iglesia, es decir, puede que nosotros celebremos la cena del Señor 5 veces al año, un ejemplo. 5 veces al año, pero no hay una regla de con qué frecuencia uno debe celebrar la cena del Señor. Eso no está en la Biblia. Usted debe tomar cualquier tipo de decisión en cuanto a esto. Y eso es aprobado por Dios porque no hay una regla de con qué frecuencia uno debe hacer esto. Jesús nunca dijo cuándo o qué tan frecuente los creyentes deben observar la cena del Señor. Amén. De manera que en el día de hoy le hemos enseñado estas dos ordenanzas que son bastante importantes y que están ahí en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y yo le pido que revise atentamente lo que la palabra de Dios establece en cuanto a esta ordenanza. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. En la próxima enseñanza vamos a estar hablando acerca del significado de ser un miembro. ¿Qué significa eso? Ser miembro de una iglesia. Pero esta enseñanza se la vamos a dar en la próxima lección. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Gracias por participar y de antemano felicidades porque ya ha llegado hasta aquí. Esta es la lección número 5 y eso es un gran avance. Eso representa un gran avance. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Bendiciones para todos y todas. Pastor Kelvin Figueroa, bendiciones y gracias por participar. Muchas bendiciones.